Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Un saludo muy afectuoso para aquellos y aquellas que nos siguen a través de este medio digital. Hoy está con nosotros el compañero Carlos Pineda, analista político. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Mari, como siempre un placer y un honor estar aquí en Canal 13 Digital y bueno, y ahora en estas fechas que dentro de poco son Navidades, bueno, pues hablar un poco de la actualidad, que esta semana precisamente está muy movidita. Muy ¿no? movida, sí. Empezamos con Europa, como siempre empezamos en nuestro programa a nivel internacional, la dimisión de Mario Monti, que dispara la prima de riesgo, y sobre todo el regreso de la momia de Berlusconi, como dice un periódico francés, Libération, que da como titular Le Retour de la momie. Entonces realmente es importante esta noticia, y sobre todo que ha dicho que la prima de riesgo es una estafa y que Italia está muy germanizada. Palabras textuales del señor Berlusconi. El señor Berlusconi, cuando aterriza, cuando habla, es un personaje muy mediático y realmente es fantástico, ¿no? Bueno, yo creo que Silvio Berlusconi tiene su estilo y es fiel a su estilo y no nos sorprende a nadie, bueno, ese tipo de declaraciones, ¿no? Cuando dice que Italia está demasiado germanizada, ¿no? En primer lugar, nosotros ya hace tiempo, cuando Silvio Berlusconi habló, ¿no? Y cuando Silvio Berlusconi, perdón, dimitió, y hubieron estos cambios, y si habláramos un poquito y la historia, que es lo que ha pasado en este periodo, ya casi un año, ¿no? Desde Europa se tomaron una serie de decisiones que abocaron directamente a Silvio Berlusconi a dimitir, igual que se forzó la dimisión del primer ministro de Grecia, Papandreou, creo que era, ¿no? Fueron decisiones que se tomaron. En el caso de España no pasó eso, pero fueron decisiones tomadas desde Europa que forzaron esa dimisión. Era en esos momentos donde estaba esa alianza, sangre y fuego y esos juramentos entre Angela Merkel y Sarkozy, ¿no? Donde su presión prevalecía, ¿no? Lo cierto es que Mario Monti, ¿no? Él no se presentó a las elecciones cuando hubieron elecciones en Italia para ser presidente y bueno, ha sido un poco un presidente de conveniencia, pero generalmente no vamos a hablar en general de todos, ¿no? En Italia, los italianos, bueno, tienen una larga trayectoria política, son grandes parlamentarios, tienen grandes discursos, tienen mucha capacidad y visión de futuro y saben también, pero que es muy bien cubrirse las espaldas los políticos italianos. Y la decisión de que Mario Monti formase gobierno no fue una decisión de Silvio Berlusconi, fue una decisión de todo el Parlamento, ¿no? En Italia, y los partidos políticos en Italia, se les obliga, porque lo que pasó fue esto, se les obliga y se les dice, mire, ustedes italianos tienen que realizar una serie de reformas y reformas dolorosas, ¿no? A ningún político le gusta tomar medidas como disminuir los salarios públicos, como disminuir los ayuntamientos, disminuir la inversión en sanidad, en educación, a ninguna. Es todo lo contrario, queremos que nuestra sociedad mejore más. Bueno, pues como a los políticos italianos se les viene a decir desde Europa, ustedes no pueden gastar tanto y por lo tanto tienen que disminuir su gasto en políticas sanitarias, educativas y de todo este tipo. Bueno, pues los italianos lo que decidieron, los políticos, no fue promover unas elecciones, sino que dimitió el gobierno, entre ellos el primer ministro Silvio Berlusconi, y lo que se hace es se busca digamos un poco un cabeza de turco que tome ese tipo de decisiones difíciles, ¿no? Y además forman un gobierno, no cualquier tipo de gobierno, forman un gobierno de tecnócratas. Cuando nosotros hablamos de tecnócratas son personas que no deberían de estar identificadas con ningún partido político, pero que gestionan para que todo salga lo mejor posible desde el análisis y que a lo mejor, pues, si que en sanidad, pues que sea un médico, que en justicia sea un juez, un fiscal, pues, lo que se buscó fue eso, ¿no? Y ciertamente y verídicamente lo que pasó es que, bueno, el gobierno de Mario Monti tomó decisiones pero que muy difíciles, y podemos recordar aquí incluso los llantos de una de las ministras cuando estaba hablando de la ministra de Empleo, cuando estaba hablando de lo que estaba ocurriendo, de las medidas que estaban que tomar, ¿no? Yo creo que la pobre mujer, bueno, pues le sobrepasó, ella tomó esa decisión dura y difícil, ¿no? Bueno, pero una vez tomadas todo este tipo de decisiones, los políticos que no han manchado, que no han tocado la imagen, o supuestamente es lo que piensan ellos, los partidos tradicionales políticos en Italia, aunque el partido de Silvio Berlusconi hay que recordar que no es un partido tradicional, es un partido más o menos nuevo. Hay que recordar que en Italia, en la Segunda República, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues prácticamente el gobierno siempre lo conformaban
tres partidos políticos, estaba la Democracia Cristiana, los comunistas y el otro partido más. Siempre ellos, pasara lo que pasara en las elecciones, siempre formaban coalición y gobernaron durante muchísimos años, y hay algunos como Andreotti que fueron primer ministro 20 o 30 o 40, una cantidad, o ministros no sé cuántas veces, ¿no? Porque eran los distintos gobiernos. Bueno, pues lo que ha pasado en Italia es que ya se han tomado estas decisiones, y ahora lo que se dice, la prima de riesgo, hay que recordar que bajó muchísimo, ¿no? Bueno, pues ahora yo creo que justamente, por otro lado, yo entiendo que debe de ser así, bueno, pues ahora los diputados del Parlamento le retiran su apoyo a Monti, entre otras cosas porque no solamente Monti estaba solucionando el aspecto o los asuntos o los problemas de la economía, sino porque también se estaba metiendo a lo mejor un poco más profundo, incluso estaban promoviendo una ley que si hubiese algún político que está imputado no se puede presentar a una campaña electoral, por ejemplo, directamente estaba señalando para que Silvio Berlusconi no se pudiera presentar. Bueno, pues lo que se hace, son tres leyes, entre ellas esa era a lo mejor la más polémica, bueno, pues se presenta y lo que dicen es, nosotros ahora, pues sí nos vamos a presentar. Yo creo que está en manos de los ciudadanos y los votantes italianos, bueno, que no son tontos, que también son muy listos y avispados, bueno, pues analizar y hacer un balance, y si verdaderamente Mario Monti quiere seguir siendo presidente, bueno, pues tiene la posibilidad. Italia es un país total y absolutamente democrático, y en Italia desde los romanos incluso había democracia, la viven, la saben y la entienden, están muy abiertos al diálogo, son grandes oradores, pues los que se quieran presentar, que se presenten. Vamos a ver qué es lo que pasa en las encuestas. Lo que sí hay que decir, ¿no?, es que Silvio Berlusconi, que es una persona un poco controvertida, hay que decir que tiene dentro de Italia, bueno, es verdad que es un hombre que posee un imperio mediático importantísimo, ¿no? Que claro que sabe utilizarlo, él sabe transmitir. Además que él es propietario, ¿no? Sí. Es propietario, bueno, pero también hay que decir, reconocer que fuera de Italia no tiene esa imagen, ¿no? Hay que decir que los periódicos franceses, los periódicos incluso españoles, de editoriales a lo mejor más progresistas o más de izquierda, bueno, pues han atacado a Silvio Berlusconi desde hace muchísimo tiempo, y es normal que el Figaro, bueno, pues haga ese tipo de declaraciones. Los que tienen que hablar aquí, los que tienen que hablar claro, son los ciudadanos y los votantes italianos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, yo también creo que por un lado Silvio Berlusconi atrae una simpatía, ¿no? Y también, bueno, pues también hay una gestión, también ya lo conocen, ¿no? Yo creo que la gente, bueno, pues vamos a ver lo que pasa, porque tengo curiosidad y no me aventuro a dar ningún resultado así a corto plazo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, es complicado, pero bueno, desearle lo mejor a todos y más a los italianos, porque con los italianos nos unen muchísimas cosas, ¿no? Y su idiosincrasia, nuestro idioma, nuestro origen latino, nos unen muchas cosas, y yo siempre, desde aquí, desde este púlpito, desde Canal 13 Digital, muchas veces he abogado porque nosotros los españoles deberíamos de tener estrategias y alianzas estratégicas con Italia, porque somos países mediterráneos, porque tenemos intereses muy similares, porque hacemos muchas cosas en el mismo sentido, porque nuestras economías se parecen en muchas cosas, y deberíamos de ser un contrapunto importante para otro tipo de políticas dentro incluso de la Unión Europea, como es el caso de a lo mejor las alianzas que habían entre Alemania y los países centroeuropeos, ¿no? Yo creo que es importante tener muy buenas relaciones, y que debe ser uno de nuestros socios estratégicos dentro de la Unión Europea, y tenemos que hacer un esfuerzo importante, ¿no?, sobre eso, ¿no? ¿Y qué opinas de Chávez? Chávez, bueno, parece ser que la intervención quirúrgica ha salido bastante bien, la cuarta vez que es intervenido en Cuba. En primer lugar, que se mejore, ¿no? Desearle lo mejor a él, a sus familiares, que le sea leve. La verdad que el hombre, bueno, pues cuando uno se dedica a la política, porque nosotros lo vemos, ¿no? Vemos el desgaste importantísimo que sufren físicamente, ¿no? Y hay imágenes muy reveladoras de cuando Felipe González empezó siendo presidente, bueno, pues como acaba un hombre cansado, agotado, ¿no? Lo mismo le pasó a Zapatero. Un hombre que daba imagen en algunos aspectos de desolado, ¿no? Porque es difícil, es complicado, es muy duro, ¿no? Tomar decisiones duras y difíciles cuando tienes que repartir la tarta, darles a unos sí y a otros no darles, o darles menos de lo que tú te gustaría darles. También es muy complicado, muy difícil, porque bueno, tienes una presión mediática importantísima, no tienes prácticamente vida, ¿no? No tienes vida familiar, no tienes, y después aparte de eso, bueno, pues yo lo veo porque digo, a veces me sorprende, por eso yo digo que no creo que los políticos tengan una maldad intrínseca, ¿no? La sociedad tiene una valoración muy, pero que muy mala, que creo que es total y absolutamente injusta de los políticos, ¿no?
Yo creo que el juego político conlleva que sea de esos pocos gremios en los que unos políticos hablan mal de otros políticos, un policía nunca habla mal de otro policía, o un abogado nunca habla mal de otro abogado, o un médico nunca habla mal de otro médico, pero los políticos sí suelen hablar mal, ¿no? Por eso aumenta esa presión, y yo creo que todos estos problemas, ¿no? Chávez es de esos políticos que son un poco extraños, ¿no? También porque se ha presentado, bueno, se le acusa de mucho de que es antidemocrático, que quiere controlar los medios de comunicación, que quiere controlar, que intenta machacar a la oposición. Lo cierto es que se ha presentado a 10 elecciones o 12 y la ha ganado, ¿no? Eso también es una realidad. Yo creo que con Venezuela también nos unen muchísimos lazos muy importantes, más los canarios, y tenemos que ser respetuosos con lo que decide el pueblo venezolano, y tenemos que, por otro lado, bueno, pues intentar tener muy buenas relaciones con ellos. Yo creo que eso es importante, que tenemos que caminar junto con ellos. Yo creo que España es de los pocos países de la Unión Europea que pueden tener una ventaja en las relaciones comerciales, en las relaciones políticas, en las relaciones sociales con Sudamérica, ¿no? Yo creo que incluso ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los países emergentes, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil. Brasil va a ser una verdadera y auténtica potencia mundial, ¿no? Bueno, pues si esos países quieren invertir en Europa, quieren que sus productos, quieren tener plataformas de lanzamiento económico, bueno, pues si quieren venir a instalarse a Europa, pues que la decisión sea clara y tajante, que vengan a España, ¿no? Yo creo que es importante multiplicar mucho esos lazos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues lamentar lo que le ha pasado a Chávez. La verdad que el hombre parece ser que hoy, precisamente, hoy miércoles por la mañana, daban un comunicado de que la operación había salido con éxito y bueno, que esperase que se recupere. La verdad es que ha sido una enfermedad compleja y dura, y si a eso le sumas que tienes que gobernar y a eso le sumas que tienes elecciones, bueno, pues es duro y difícil, pero bueno, parece que Chávez es de piedra, que es un hombre duro, y desearle lo mejor. En cuanto al FROM, exactamente qué es el FROM, porque es una terminología extraña, y realmente a veces cuando ya del tema de la prima de riesgo ya sabemos lo que es. Pero porque no la prima... Sabemos lo que es, lo curioso de la prima de riesgo, sabemos qué es lo que es, pero no sabemos muy bien, prácticamente sube por todas las razones, sube por todas. Si Angela Merkel dice una cosa, sube. Si Silvio Berlusconi dice otra cosa, sube. Es muy complicado esto de controlar la prima de riesgo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Sabemos lo que es. Cuando tú hablas del FRON, el FRON es un fondo de reestructuración y ordenación bancaria, ¿no? Bueno, esto nace porque en España hay un problema. Básicamente, si nos retrotraemos un poquito a la crisis financiera, a la crisis de las entidades bancarias, bueno, en España el sector bancario estaba dividido prácticamente en dos: un 50% la banca privada y el otro 54%, en realidad el 54%, bueno, pues lo gestionaban las cajas de ahorro, ¿no? Las cajas de ahorro que, bueno, que al entrar en crisis hemos visto, ¿no? Todos los ciudadanos, bueno, por los problemas que han dado, ¿no? Bueno, pues se tiene que crear un FROD, que es un fondo de reestructuración bancaria, que es como para rescatar a los bancos que tienen problemas, ¿no? En España, la banca española tiene una serie de problemas importantes, sobre todo de liquidez, sobre todo las cajas de ahorro, que ya sabemos la historia de todo. Bueno, apostaron demasiado por el sector del inmobiliario, el sector del ladrillo, y no solamente a la gente que le prestaban el dinero para que se comprara una casa, sino sobre todo a las grandes inmobiliarias o promotoras, ¿no? Prestándole miles de millones de euros en algunos casos, ¿no? Para hacer negocio, ¿no? Y a lo mejor en muchos de los casos, bueno, pues no habiendo realizado los estudios pertinentes, y de hecho es que no fueron realizados los estudios pertinentes necesarios, que cuando se viene abajo la burbuja inmobiliaria, bueno, pues arrastra consigo toda esta banca y pone en peligro el sistema financiero español, pone en peligro la banca, de las cuales muchas han tenido que ser nacionalizadas, han tenido que ser rescatadas y bloqueadas por el Estado. Y bueno, pues se crea el FROD para rescatar y solucionar los problemas con estos bancos, ¿no? Porque en estos bancos también hay muchísimos trabajadores, hay muchísimos ahorradores, hay muchísimos inversores que han invertido en esta banca. El caso más llamativo es el de Bankia, ¿no? El que invirtió 10.000 euros, pues hoy tiene 2.000, ¿no? Lo que valen sus acciones, ha bajado un 80%, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que el FROD es el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria? Pero ¿qué es lo que ha pasado esta semana o lo que ha pasado estos días con el FROD? Bueno, se ha discutido mucho en Europa cómo vamos a rescatar la banca española, porque eso es una medida, aunque sea una medida antipopular, y aunque la realidad es la realidad, es que si la banca no abre el crédito, no circula el dinero, a pesar de esto, a pesar de la mala imagen que han tenido
por participar de manera clara, tajante y rotunda en la burbuja inmobiliaria, a pesar de que encima esta banca pública podría llamar, daba indemnizaciones millonarias a sus directivos, los propios directivos, que a lo mejor en algunos casos, en vez de darle esas indemnizaciones, lo que habría que hacer es acusarlos por la vía de lo penal y meterlos en la cárcel. Algunos de ellos hay que recordar que me parece que son como más de 100 millones de euros en liquidación en esto, bueno, que 100 millones de euros son muchos millones de euros. A estos directivos, bueno, pues lo que se hace, desde Europa se crea un mecanismo, porque es un problema que se va a solucionar desde Europa, que es el MED, ¿no? El MED es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, ¿no? Que tiene un fondo de 500.000 millones para ayudar a la banca. Bien, el tema es, de lo que se ha discutido mucho era, y lo que se intentó con esfuerzos grandes, importantes, pero que al final no se ha conseguido, por lo menos hasta ahora, es que el MED sea capaz directamente, desde Europa, la eurozona que diera luz verde para rescatar a la banca directamente. Eso quiere decir que el dinero iría del MED directamente a los bancos que lo necesitasen. Pero bueno, no ha podido ser así. Y la diferencia que hay es que el MED le dé el dinero al FROT y el FROT a su vez lo transmita a los bancos que lo necesitan, y además hay que diferenciar los tipos de bancos, porque ahora lo explicaremos. Es que, bueno, pues que eso computa como deuda pública, ¿no? Si nosotros hace 7 años teníamos un 60% de deuda pública, teníamos unos 630.000 o 640.000 millones de euros emitidos en deuda pública. Bueno, pues que ahora, cuando nos dan ese dinero, que la Unión Europea nos da la eurozona nos da ese dinero, el MED le da ese dinero al DEP, esa cantidad de dinero, en esta ocasión han sido 36.000, casi 37.000 millones de euros, bueno, pasa a computar como deuda, ¿no? Entonces nuestro endeudamiento público, en vez de ser el 70 o el 80 o el 75%, pues pasará a ser el 90%. Y por lo tanto nuestra prima de riesgo estará todavía más débil, o será más fácil que suba la prima de riesgo, porque es nuestro diferencial. Bueno, aunque hay casos en Europa donde nosotros somos de los países con nuestro ratio prima de riesgo, nuestro ratio Producto Interior Bruto y deuda pública, hay países que superan el 100%, ¿no? Hay países como Alemania que están muy por encima. A pesar de eso, bueno, pues se intentaba que el dinero no fuese así. Bueno, pues lo que se ha hecho es que se ha dado esa cantidad de dinero y ahora el FROT lo va a repartir. ¿Y cómo lo va a repartir? Hay dos grandes. Este primer tramo de ayuda lo que se va a hacer es, se va a rescatar o se va a financiar o se va a sanear la banca que ha sido intervenida, ¿no? La banca que tenía problemas, que tiene problemas económicos, pero que ha sido intervenida, ¿no? Porque hay bancas que tienen problemas económicos, pero que no han sido intervenidas. Y, por ejemplo, el primer caso va a ser el de Bankia, ¿no? Donde se le van a dar aproximadamente 18.000 millones de euros. En Nova Galicia, Cataluña Caixa, y aproximadamente en la suma de estas 3 o 4 cajas, también el Banco de Galicia, pues se va a ir destinado todo este dinero. Bien, el MED le da este dinero al FROT, el FROT se lo da a esta banca, pero el MED o la Unión Europea también tiene una serie de exigencias, ¿no? Lo primero es que estos bancos van a tener que reducir su balance un 60%, ¿no? Lo segundo es que a estos bancos se les va a obligar a que trabajen el crédito, o que su negocio empresarial, que básicamente da crédito, sea a la pequeña y mediana empresa y sobre todo a las pymes, ¿no? Nada de grandes inversiones multimillonarias, nada de proyectos faraónicos, ¿no? De eso nada. Usted se va a limitar a estas cosas. Ya a lo mejor el ratio préstamo-depósito tiene que ser el 100%, ¿no? Que es una cosa que no son premisas que va a tener esta banca, que no va a tener la otra banca. Esto por un lado, ¿no? Y por el otro lado, el próximo paquete de ayudas que va a venir, que según el ministro de Guindos dice que está en torno a los 1.500 millones de euros, va a ser destinado a la banca que no ha sido rescatada, a la banca que no ha sido nacionalizada, o sea, a la banca privada en estos casos, ¿no? Está Liberbank, Caja 3, 6, hay muchas cajas que están en esa situación, y vamos a ver, bueno, si ya de una vez por todas, pues esto hace y empuja que la economía y empieza a circular el crédito ya de una vez por todas, ¿no? Sobre todo el consumo, ¿no? Porque ahora con el tema de la Navidad y Reyes, pues al quitarle la paga de extra a los funcionarios, que era la que incitaba al consumo, realmente vamos a ver cómo se van a presentar el tema de ventas ahora en Navidad y Reyes. Bueno, la realidad es que yo creo que tenemos que esperar un poco también, ¿no? Que los cambios, el gobierno ha tomado decisiones muy drásticas y muy duras, se ha disminuido el gasto público de manera muy importante. Por un lado se debe entender, también es cierto que hace 6, 7 meses parecía que íbamos a ser rescatados inminentemente, y la realidad es que no nos han rescatado, ¿no? La realidad es que nuestra economía, a pesar
de tener tantos millones de parados, a pesar de disminuir los ingresos en las administraciones públicas, bueno, pues hemos sabido, ¿no? Y la verdad también es que hay una parte importantísima de españoles, hay casi 6 millones de españoles, bueno, porque están teniendo problemas importantes, porque no tienen trabajo, porque no tienen prestaciones sociales, porque no hay ayudas, ¿no? Bueno, pues ahora a lo mejor también es un poco el momento de, una vez solucionado todos estos problemas, una vez cambiado algunas estructuras de la administración, estructuras que por otro lado y en algunos aspectos eran total y absolutamente arcaicas, ¿no? Las mismas cajas de ahorro, ¿no? Cómo funcionaban, ¿no? Un director se ponía el sueldo que quería, sí. Y encima me firmo y me preparo mi autoliquidación cuando yo voy, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, pues hay cosas así que son absurdas, que no hay que permitir, y esto no es solamente esto, sino en muchos aspectos de la administración. Pero también desde Europa, si queremos crecer, ¿no? Europa representa 7% de la población mundial, pero Europa también representa el 20% del Producto Interior Bruto mundial, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y desde Europa se tienen que empezar a lanzar políticas que reactiven la economía, pero políticas que reactiven la economía de manera verdadera, ¿no? Lo que nosotros no podemos es hacer grandes proyectos, yo por lo menos lo entiendo así, no podemos hacer grandes proyectos públicos, sino lo que tenemos que ayudar también a la pequeña y mediana empresa o a las empresas grandes a que inviertan, a facilitarles. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas de eso, porque al final nosotros vemos, por ejemplo, un sector que está siendo clave, ¿no? Un sector que está siendo clave en España, que es el sector de las exportaciones, los que venden fuera, ¿no? Los primeros que entraron en crisis fueron ellos, ¿no? Y los que nos van a sacar de la crisis probablemente sean, es decir, un sector que está, los que más estamos creciendo en Europa en exportaciones somos los españoles y los alemanes, ¿no? Y esto está haciendo porque para que tú verdaderamente crezcas y porque se están empezando a tomar medidas importantes en el sentido y en la dirección de algo que tú y yo aquí hemos comentado muchas veces, que es la competitividad, ¿no? Si nosotros queremos vender una cosa fuera de España, donde hay muchos otros países que quieren vender el mismo producto internacionalmente, porque estamos hablando de un mercado global y mundial, bueno, pues tenemos que ser más competitivos y lo que vendemos tiene que ser más barato, tiene que ser mejor y tiene que dar unas prestaciones que no da el resto, ¿no? Bueno, pues por ahí por donde pasan todas las cosas y por lo tanto nuestras empresas tienen que ser más competitivas en muchos aspectos, y las empresas que no caminen en el sentido y en la dirección de ser más competitivas, bueno, pues van a estar abocadas al cierre. Esta es una realidad que tenemos que empezar a ser conscientes. Pero claro, nosotros nos encontramos con los empresarios españoles. Tú, para poder ser más competitivo, quieras o no quieras, pues tienes que realizar una cosa que es una cosa que antes, hace 4, 5, 6, 7 años, no era tan complicada, que era, te tienes que endeudar, tienes que pedir un préstamo, tienes que caminar. Bueno, pues se tiene que facilitar al pequeño y mediano empresario esa posibilidad. Hoy, un pequeño y mediano empresario, cualquier pequeño y mediano empresario, con una tradición histórica importante como empresario o como lo que sea, va a pedir un préstamo y se encuentra las puertas cerradas. No puedes competir con el resto del mundo. Bueno, yo creo que la clave pasa por ahí. Tenemos que ser más competitivos y tenemos que concienciarnos. Nuestros trabajadores tienen que estar mejor preparados, mejor cualificados, y todas esas cosas son importantes. No solamente ser más competitivos porque cobramos menos, ¿no? Porque así tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que todo pasa por ahí y por lo tanto desde la Unión Europea se tienen que empezar a lanzar propuestas y políticas que vayan en esa dirección. Aquí nos acordamos, y seguro que nos acordamos, y seguro que los televidentes de Canal 13 Digital también se acuerdan, bueno, cuando vienen esos dineros que van al gobierno para que el gobierno contrate a 300, a 400 personas para limpiar el margen de la carretera, para limpiar... Bueno, eso es empleo precario y es empleo... Es una cosa puntual, singular, que no nos sirve para nada. Tenemos que ese dinero destinarlo a inversiones que produzcan una rentabilidad o una eficiencia económica en un futuro. Por ahí pasa todo, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto. Y la Unión Europea, el 45% de su presupuesto se supone que va destinado a que seamos más competitivos, Europa en general. Nosotros cuando hablamos de la Unión Europea, hablamos que la Unión Europea, el estamento como Unión Europea, como ente, bueno, pues tiene un presupuesto anual. Hasta ahora se está hablando, se está discutiendo un nuevo presupuesto que ha sido polémico también, con los recortes de 80.000 millones de euros, de 141.000 millones de euros, ¿no? Pues básicamente estamos hablando de que el 45% es para cohesión y ser más competitivo, el 31% para ayudas al sector agrario para obtener productos a precios adecuados y de calidad, y después un 6% aproximadamente, que son casi 9.000 millones de euros, que es lo que nos cuesta a todos los europeos el gasto administrativo de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que también ahí deberíamos de recortar y creo que deberíamos de ser más eficientes, porque la realidad es que tanto la Comisión, las distintas entidades que tiene
o estamentos que tiene la Unión Europea, pues cuestan al año casi 9.000 millones de euros mantenerlas, ¿no? Carlos, ¿qué te parece el tema también de las pensiones? Que el señor Mariano Rajoy dijo que lo último que tocaría eran las pensiones y realmente, bueno, pues no se han incrementado según el IPC. ¿Qué te parece Bueno, el yo tema? creo que, por un lado, no, esto de las pensiones, bueno, por lamentarlo en primer lugar por los pensionistas, porque yo creo que los pensionistas son los que nos han llevado a que, si nosotros ahora estamos hablando de la crisis y siempre lo vemos todo tan negativo, ¿no? Pero bueno, los pensionistas son la gente esa que trabajó desde los años 50 hasta hace nada, ¿no? O hasta los años 70, de la gente que terminó, que trabajó, que luchó, ¿no? Bueno, que por lo que ellos trabajaron, pues hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Nosotros si echásemos una vista atrás, ¿no? Y en Facebook hay muchas entidades o mucha gente que está en Facebook que, bueno, que ponen fotografías antiguas de Canarias, ¿no? Y vemos el avance, ¿no? Que ha habido, ¿no? Es muy importante y revelador. Vemos los hospitales insulares, vemos las carreteras, vemos las autopistas, vemos el puerto. Vemos el sur. Vemos el sur. Yo veo, por ejemplo, yo recuerdo ir cuando era pequeño a Fuerteventura y ir al aeropuerto de Fuerteventura y tener solamente 2 mesas para el tema del equipaje. Hoy va y es un aeropuerto internacional, ¿no? Y hemos avanzado en muchas cosas y esto ha sido gracias al trabajo y a la labor y en algunos casos con salarios muy bajos y con muy pocos derechos, porque bueno, hay que recordar que no eran los mismos derechos los que hay ahora que los que habían antes, y ellos son los que han luchado, ¿no? Bueno, pues a pesar de Pero eso... no obstante, Carlos, también, perdón que te interrumpa, también hay pensiones raquíticas, pensiones en las que los abuelos y las abuelas son mantenedores de una familia en la cual sus miembros están todos en paro, en desempleo. Que en España hay casi 300.000 familias que están en este caso, ¿no? Que el dinero que llega es en la pensión del abuelo. Del abuelo. De la familia, ¿no? Según los estudios que hay y las valoraciones que hay. La realidad es que el gobierno socialista no es que no... Lo que ha pasado, el gobierno ha dicho, bueno, subimos unas pensiones el 2% y otras el 1%. Hay otras que no las suben, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Y la diferencia es que lo que no se les ha dado es la de no decir las congelamos. El gobierno socialista sí las congeló. Esa es una realidad y este gobierno intenta acrecentar lo que puede. Se le está recriminando al gobierno y además de manera muy clara, bueno, que los pensionistas, que usted ha tomado esta decisión, ahora, en este momento, yo sinceramente, y desde la más absoluta objetividad, por lo menos no intento ser... Pero a terminar las elecciones catalanas, o sea, después del resultado de las catalanas, porque la oposición le decía, bueno, usted se va a tocar, no se va a tocar, no decían nada. Yo creo que no decían nada. La oposición que las tocara. La oposición sabía que la iba a tocar, o sea, que tocaba y entonces ha sobrepasado la línea roja. Y yo creo que no ha sido así. No creo sinceramente que haya tomado esa decisión porque que ha sido así, porque no hay que decir que la única medida controvertida haya sido la de las pensiones, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy, antes de las elecciones catalanas, tuvo una huelga general, ¿no? Creo que ha tenido 2 huelgas generales, sí. Mariano Rajoy, y ha sido porque ha tomado decisiones pero que muy difíciles, incluidas y en la que no estaban las pensiones, de las pensiones no, pero decisiones como por ejemplo... Como el tema de la reforma laboral, el abaratamiento del despido. La reforma laboral no la hicieron después de las elecciones catalanas. O el tema ahora de sanidad en Madrid, el tema de sanidad también en Madrid. Lo que quiero explicar es que esa medida no creo que la hayan tomado en este momento porque ya pasaron las elecciones, porque yo creo que la han tomado en este momento porque a la hora de mirar el balance y a la hora de mirar el endeudamiento, bueno, pues se podía tomar de una manera u otra. No creo ni tan siquiera que lo supieran, si al final la podían tocar o no. Porque cuando tú realizas un presupuesto es una cosa estimada. Tú supones unos ingresos y presupones unos gastos, ¿no? Esta es la realidad. Yo creo sinceramente que Mariano Rajoy en numerosas ocasiones lo ha dicho, a él le hubiese gustado aumentarlas más, pero no ha podido ser así, ¿no? Y hay que pedirle un nuevo esfuerzo de nuevo en este caso a los pensionistas, ¿no? Que probablemente sean la clase social... Pero se le está pidiendo más esfuerzo a los de siempre, ¿no? ¿Tú no ves que se le está pidiendo más esfuerzo a los funcionarios? ¿Por qué le quitan la paga extra de Navidad ahora y no se la quitaron en julio? Bueno, la realidad, la decisión se tomó en julio, mucho antes que las elecciones catalanas, ¿no? Porque la de diciembre es para el consumo y realmente... Yo no creo, las decisiones están siendo duras y difíciles, pero si nos retrotraemos a la pregunta es si esperó a las elecciones catalanas. Yo creo que no ha sido por eso. Yo creo sinceramente que el objetivo de este gobierno es claro, tajante y rotundo,
y es mantenernos dentro del déficit, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas... El objetivo del gobierno es crear empleo, Carlos. Sí, pero, crear empleo. Pero para crear empleo tú también tienes que tener una estructura más o menos saneada y tienes que ser capaz de poder pagar lo que tú has emitido como deuda pública. Como por ejemplo vemos el caso de Grecia, ¿no? O el caso de Portugal, ¿no? Yo creo que en España se están sumando demasiadas cosas que, bueno, esperemos que se solucione lo antes posible y lamentarlo por los pensionistas, y espero que en un futuro, cuando sí verdaderamente se pueda... las cosas vayan mejor, sean los primeros en que se le mejoren sus pensiones. Pero ellos, ¿cuándo van a ver brotes verdes? Ellos hablan del último semestre de 2013. El otro día Mariano Rajoy habló ya del 2014. 2013 no cuenta para nada, no cuenta para nada una recuperación económica. Porque está todavía ahí el problema es un poco... Y el complejo. Es un poco complejo en el sentido de que ¿cuál es el verdadero problema de España, ¿no? El paro. Es el paro, ¿no? El paro. Sencillamente, ¿no? El paro, porque el paro lleva consigo todo. Cuando tú tomas medidas encaminadas a la mejora económica, hay muchos indicadores que mejoran. La prima de riesgo mejora en cuestión de minutos, ¿no? Sí, una cosa público, rara. El gasto, la inversión, todas esas cosas no se traducen en empleo de manera inmediata, tardan tiempo en aplicarse. Por lo tanto, es lógico que digan en el 2013, ¿no? Pero bueno, yo creo que también en algunas ocasiones también dicen 2013 y 2014 como para quitarse la pregunta de encima. Yo creo que vamos por buen camino y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos y tenemos que abrir la mano en inversión, sobre todo para ser más competitivos, y tenemos que aumentar nuestras ventas al exterior, tenemos que ser más competitivos. Por ejemplo, los canarios, ¿no? Nosotros los canarios, bueno, pues no tenemos muchos artículos para vender en el exterior, pero vendemos... En el sector servicios somos una auténtica y verdadera potencia mundial en el sector servicios, y concretamente en el turismo. A Canarias vienen casi al año 12 millones de turistas, ¿no? Tú ves los datos de Canarias, tiene 7.000 kilómetros cuadrados. Cuba tiene 250.000 kilómetros cuadrados, casi no, o tiene una extensión que es casi la mitad de España, ¿no? Bueno, pues a Cuba, a toda Cuba, van, que está en el medio del Caribe, ¿no? Van 3 veces menos turistas de los que únicamente vienen a Canarias, ¿no? Que estamos hablando que somos 50 veces más pequeños que Cuba en tamaño y en extensión, ¿no? Yo creo que en algunas cosas somos muy competitivos y tenemos que seguir invirtiendo y manteniendo nuestra competitividad, y en otras cosas tenemos que avanzar, ¿no? Aquí también hemos hablado muchas veces de que hay sectores, como son, por ejemplo, los sectores primarios, ¿no? La agricultura, concretamente en Canarias, ¿no? Y hay ejemplos que los hemos dado aquí también, ¿no? Lo que pasó cuando, por ejemplo, se cayó el telón de acero, ¿no? Países que estaban muy industrializados, como era, por ejemplo, la Unión Soviética, que después pasó a ser Rusia, bueno, pues les costó muchísimo arrancar porque tenían una industria obsoleta total y absolutamente. Pero otros, y claro, para tú renovar tu industria, tienes que hacer inversiones mastodónticas y faraónicas y como quieras llamarlas. Pero otros países como Polonia, que tenían su economía basada más en el sector primario, bueno, con poca inversión, pues salieron adelante más rápido. Y después han sabido, en muchos aspectos, esos beneficios que han obtenido de ese sector, aplicarlos a otros e ir creciendo. Yo creo que, por ejemplo, en Canarias hay un déficit importantísimo en el sector primario, que esto podría generar muchísimos miles de puestos de trabajo, ¿no? A Canarias, si somos casi 2 millones y encima vienen 12 millones de turistas al año, bueno, pues esos extranjeros consumen. Y yo creo que en Canarias hay extensión, hay tradición y hay capacidad de elaborar muchísimos productos desde internamente. Yo creo que es algo que el gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos deben de potenciar. Yo creo que está muy claro esto. Hoy un agricultor canario, bueno, pues tiene muchísimos problemas. O un pescador, cuando hablamos de la pesca artesanal, o un ganadero canario. Bueno, pues todas estas cosas hay que explicarlas y entenderlas y darles cancha y un poco de vitamina para que puedan salir adelante. Yo creo que también pasan por ahí, y eso todo un poco es, y para eso no hay que a veces realizar demasiadas inversiones, sino a lo mejor es también quitarle demasiada presión administrativa que está sufriendo este sector, ¿no? Muchísimas inspecciones, muchísimos controles, cosas que a veces, que nosotros aquí hemos dicho que sí. A veces un barco de pesca artesanal que tiene 4, 6, 7 metros de eslora, bueno, y 1,5, 2 de manga, pues tiene que tener enrolado a un asesor fiscal o a un abogado, de la cantidad de normativas que tienen que aplicar, normativa europea, normativa española, normativa canaria, que es algo que a veces es absurdo. Bueno, pues estas cosas también hay que analizarlas y hay que exigirle a la clase política, a la clase dirigente, qué es lo que son los que pueden cambiar las cosas, soluciones aquí también, ¿no? Otro asunto también es la reforma de la administración local, que el gobierno de Mariano Rajoy quiere establecer un límite al número de asesores y también al
al sueldo de los asesores. ¿Qué te parece este tema? Bueno, yo creo que habrá que esperar un poco a ver los datos y a ver, porque son globos sonda un poco por donde van encaminados los problemas. Lo que sí es cierto es que, por lo menos yo no entiendo así, la administración local, o sea, los ayuntamientos, son las administraciones públicas que verdaderamente están al lado del ciudadano, ¿no? Y además no solamente los funcionarios, sino sobre todo la clase política que la dirige, ¿no? Y también la oposición, ¿no? Los que están en los ayuntamientos, prácticamente es raro, es difícil el municipio, a lo mejor un grande municipio como Las Palmas no, o Telde, pero es complicado decir que un ciudadano no sepa cómo se llaman los concejales o el alcalde de su municipio, porque están verdaderamente cerca de los problemas, ¿no? Las administraciones locales son los primeros que están ahí para solucionar el problema y son a los que se dirigen los ciudadanos. Yo creo que hay que potenciar y sobre todo hay que aumentar la capacidad de financiación. Las administraciones locales deben de ser autosuficientes. Si tienen muchas competencias, bueno, pues tienen que tener esa capacidad de financiación. Otra cosa es, bueno, también hemos visto casos muy curiosos como que alcaldes de municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, bueno, pues que cobren más que el propio presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Eso pasa hoy en Canarias, ¿no? Bueno, pues son cosas que hay que mirar. O, por ejemplo, lo de los asesores, también me parece bien, ¿no? Yo no soy anticargo de confianza, todo lo contrario. Yo conozco y he conocido a muchísimos cargos de confianza que trabajan casi tanto como los políticos, ¿no? Y no tienen vacaciones y trabajan y tienen un teléfono continuamente conectado por si hay algún problema. Yo creo que hay que ser justos. Habrá de todo también, habrán algunos que no quieren trabajar, pero por lo general los cargos de confianza suelen realizar bien su labor y suelen ayudar, ¿no? Yo creo que si tú tienes un proyecto político, ¿no? Tú tienes que rodearte para la gente, porque puedes llegar a todos lados, la gente que está en tu entorno, para poder desarrollar este proyecto político, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cambiamos de estatus, pero un ejemplo claro era, ¿no? Kennedy puso de secretario de Estado a su hermano, ¿no? Sin ir más lejos, era un cargo designado, ¿no? Y nadie a Kennedy le vino a decir, oiga, usted está tomando a su hermano. ¿Por qué? Porque era un cargo de máxima confianza y su hermano así lo demostró en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que tener misura y también lo que no se puede hacer es contratar a 200 cargos de confianza. Sí. Hay que tener medidas, pero bueno, los ciudadanos tenemos siempre la posibilidad de mirar y enterarnos y saber qué es lo que hacen los cargos de confianza, cuánto cobran y cuántos son, ¿no? Oye, también esta semana, bueno, a principio de semana falleció también el líder del independentismo canario, Antonio Cubillo, un líder carismático, emblemático y sobre todo bastante llamativo desde el punto de vista de que sufrió también un atentado en Argelia y prácticamente estaba ya viviendo en La Laguna, su tierra natal, Tenerife. Bueno, Antonio Cubillo, ¿no? Antonio Cubillo es uno de esos, probablemente sea de esos pocos canarios que a algunos sea un grandísimo héroe, ¿no? Pero para los otros, bueno, para otros un traidor a lo más absoluto, ¿no? Antonio Cubillo es un hombre, como bien decías tú, un hombre de La Laguna, bien nació en La Laguna, abogado, falleció con 82 años, hay que decir, sí, ¿no? Darles el pésame a sus formaciones políticas, bueno, a su partido en el que estaba él más o menos ahora inmerso, a la gente que lo rodeaba y también sobre todo a su familia, ¿no? En primer lugar, darles el pésame desde aquí. Pero bueno, si habláramos un poquito de la biografía de Cubillo, como bien decías, fue abogado penalista, creo que fue uno de los primeros abogados que abrió un despacho laboralista también, ¿no? Fue un hombre que tenía muy clara que su ideología política era que Canarias tenía que ser independiente, ¿no? Y creo que aquí debemos de hacer un paréntesis. En Canarias ocurre esa cosa extraña, ¿no? Que hay unos nacionalistas que son nacionalistas, pero que después no son independentistas, o sea, no quieren la independencia, se siente también, por lo tanto, española, aunque muchas veces no lo digan, y por otro lado hay auténticos verdaderos independentistas, incluso entre los nacionalistas y los independentistas, porque hay que señalar, bueno, hay diferencias totales y totalmente irreconciliables, y se considera que unos son traidores de otros, pero bueno, hay que recordar que Cubillo fue un independentista, que su orientación un poco política era por orientación de izquierda. Él se fue al exilio, estuvo viviendo en París, estuvo viviendo en Argelia, en años duros y difíciles de la propia dictadura, así que es un hombre que prácticamente fue perseguido, se fue al exilio. Fue encarcelado también. A toda la gente que de su alrededor los encarcelaron y él se fue al exilio, vivió en París, vivió en Argelia y produjo, bueno, movimientos para la independencia del archipiélago canario, es lo más relevante que hizo él.
bueno, que lo que pedían era la independencia de Canarias, ¿no? La independencia total y absoluta, ¿no? Y la integración de Canarias desde el punto de vista político, que fuera más africano, ¿no? Que fuera africano, que nos reconocieran no como europeos, sino como africanos. Yo creo que esto ha sido una de las claves de que a lo mejor sus tesis no caminaran hacia adelante. Este movimiento para la autodeterminación e independencia del archipiélago canario, hay que recordar que en los años 70, bueno, ellos en los años 70 emprenden desde Argelia La Voz de Canarias Libre, ¿no? Era una radio que emitía y hablaba de lo que era Canarias Libre, como esas radios que emitían desde Moscú o Rusia, que escuchaban, bueno, pues todos los republicanos en España, que por otro lado era ilegal, pero bueno, también hay que recordar, como bien decías tú, que también crearon un brazo armado, ¿no? Que eran las Fuerzas Armadas Guanches o algo así, bueno, que cometieron una serie de atentados, también es verdad, ¿no? Uno de los atentados más sonados prácticamente fue el que se produjo aquí en el año 76 o 77, creo que fue en el aeropuerto de Las Palmas de la Gran Canaria, que hizo que se desviaran muchos aviones a los rodeos, y después, ese mismo día, por esa congestión que había tan grande en ese aeropuerto, pues al final, bueno, pues hubo un accidente aéreo en el que murieron 587 personas, ¿no? Chocaron dos jumbos en la pista, ¿no? Siempre se le acusa. Y otro atentado, el otro atentado famoso del grupo armado bueno, pues fue un paquete de bomba que pusieron en Tenerife, que murió un policía cuando lo intentaba desactivar. Lo cierto es que también después, en el año 78, ya ellos renuncian o 79, renuncian a la lucha armada, incluso el movimiento para la autodeterminación del archipiélago canario expulsa a Cubillo, ¿no? Cubillo se queda en Argelia, vuelve a España en los años 80, después creo de negociaciones con el Estado español, sufre un atentado, ¿no? Los servicios de espionaje español, bueno, van a Argelia a intentarlo matar, pues eso tiene muchas secuelas, pues el hombre tiene que utilizar muletas y todo, y la verdad que es una vida dura, difícil, y la que siempre él tenía claro que era independentista y que luchaba por el independentismo, ¿no? Hay que decir que en Canarias los movimientos independentistas, ¿no? Que a lo mejor ven a Cubillo como el espejo, la persona que ha sacado hacia adelante, ¿no? La nación canaria, las ideas, las propuestas, la verdad es que esos movimientos no han tenido mucha relevancia hasta ahora, porque a lo mejor estaban introducidos dentro de los propios partidos nacionalistas, eran corrientes que estaban internas, pero que ahora, en la actualidad, si siguiéramos un poco lo que son las redes sociales, vemos que en Canarias hay movimientos independentistas muy importantes y hay gente altamente cualificada dentro de estos movimientos, y además dan explicaciones. Quizá a lo mejor les falte algo de carisma y simpatía, porque suelen ser los independentistas bastante antipáticos cuando explican sus proyectos, o a lo mejor nunca terminan de explicar un proyecto, sino todo se basa en la independencia, ¿no? Bueno, cuando tú votas a un partido político, no solamente por la independencia, sino también quieres saber qué va a hacer con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, con el desempleo, también te preocupas de todas estas cosas. Pero bueno, al final podríamos decir que el Cubillo fue un abogado, fue un político, un creador de partido, un terrorista, un víctima de terrorismo, y bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda. Va a ser siempre una figura controvertida, ¿no? Que cada uno piense y valore lo que quiera, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues le damos el pésame a su... Bueno, ya para finalizar, Carlos, una noticia del municipio de Mogán. El Hotel Cordial Mogán Playa ha obtenido por cuarta vez el galardón Neckermann. El turoperador alemán lo otorga en base a las encuestas realizadas a los turistas una vez que llegan a sus países de origen, pues le hacen una encuesta típica de cómo se han comportado, o sea, cómo se ha comportado el personal del hotel, y por cuarta vez es importante pues que este tour operador le otorgue este galardón. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en primer lugar, el galardón no lo da cualquiera, ¿no? Yo creo que es importante, es un galardón duro, difícil. Los alemanes no suelen ser tranquilitos o calmados, ¿no? Sino dicen las cosas normalmente bastante claras y hablan bastante claro, aunque en algunas ocasiones a ellos no les gustan después que les hablen claro, ¿no? Pero que el galardón venga de un operador alemán, que es un turismo que ha sido fundamental para el desarrollo del municipio de Mogán, para el desarrollo de Canarias, es fundamental. Yo creo que esto no es un fruto de la casualidad. Ya 4 años consecutivos obteniendo ese galardón, bueno, pues es importantísimo. Yo quiero desde aquí felicitar la labor que están realizando los empresarios, los empleados, el personal de ese hotel en el municipio, porque esto pone de relieve que, bueno, que somos un municipio importante en el sector turístico, somos un municipio que nos tomamos muy en serio muy en serio de lo que vivimos, y hoy el municipio de Mogán pues vive del sector del turismo, y yo creo que es importante no solamente felicitar
a los empresarios, a la dirección, sino también al personal que se toma muy pero que muy en serio su labor y su trabajo. Yo agradecer el premio y también sentirme un poco orgulloso porque yo precisamente soy del municipio de Mogán, concretamente de Arguineguín, pero yo creo que es importante y felicitarlo. Yo creo que se están realizando labores muy importantes, incluso desde el propio ayuntamiento y desde la propia Consejería de Turismo, para obtener, que siempre obtengamos un mayor turismo de calidad y darle más calidad a nuestros turistas y que seamos cada vez más competitivos. Y además tienen también ahora en Puerto Rico cada 2 semanas el mercado agrícola ganadero, que está triunfando el queso de una señora ahí, me han comentado que sí, seguramente, es un producto estrella, un producto estrella. Pero porque es la realidad, yo creo que estas cosas se tienen que gestionar por eso cuando antes hablábamos de las administraciones locales son fundamentales en estos aspectos. Yo creo que desde el ayuntamiento se realizan labores muy importantes en playas, en turismo, en seguridad, en policía, servicios sociales y en este aspecto, bueno, pues yo tengo que felicitarlos a todos y también, bueno, pues a la corporación local que creo que está realizando una buena labor y sobre todo en turismo, ¿no? Muy bien, gracias Carlos por estar aquí esta vez. Gracias a ti, Marian, y como siempre ha sido un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos, espero que la entrevista del compañero Carlos Pineda haya sido de su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.